Entonces, hermanos, pues como lo decíamos, hoy vamos a hablar de Cristo a través de toda la Biblia. Vamos a ver cómo la manera correcta de interpretar la Biblia es bajo ese cristocentrismo, enfocados y centrándonos siempre en Cristo. Y bueno, en base a lo que el hermano Alberto expuso la última vez que vino acá, que fue una parte pequeña de este estudio, hoy vamos a ampliarlo más con el favor y la gracia de Dios. Creo que fue una bendición esa última visita que el hermano tuvo aquí con ustedes. Damos gloria y gracias a Dios por eso. Pero bueno, vamos a empezar, hermanos, ahora sí con nuestra exposición en Juan, capítulo 5, versículo 39. Jesucristo está teniendo una conversación con sus contemporáneos judíos, una conversación un tanto acalorada que cada vez se tornaba más y más debatiente. Ellos contradecían tantas ideas que Jesucristo enseñaba, pero en ese momento Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras, estudien las Escrituras, mediten en las Escrituras, examinen, analicen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo lo que está diciéndole a los judíos es: yo sé que ustedes creen que la Escritura es la palabra de Dios y que a través de ella tienen vida eterna, pero esas Escrituras que ustedes tienen en alto son las que dan testimonio de mí. Cristo lo que está haciendo es enseñar en este momento de la historia que son las Escrituras aquellas que dan testimonio acerca de Él mismo. Recordemos algo muy importante, hermanos, y eso es contextualizando un poco. La Biblia que hoy nosotros tenemos en nuestras manos, que es un canon perfecto, está conformado por 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. No existe ni un otro libro que forme parte de la Biblia y que sea inspirado por Dios. Solamente reconocemos la inspiración divina de esos 66 libros. Entendiendo lo que Pablo decía en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso nos da unas implicaciones muy importantes. Si toda la Biblia fue inspirada por Dios, entonces toda la Biblia es perfecta, desde el principio hasta el fin. Desde Génesis hasta Apocalipsis, tenemos que hoy reconocer que la Biblia es inerrante, es libre de errores, es infalible, no se le puede contradecir, es fiel, es verdadera, es fidedigna la palabra de Dios, pero además de todo es cristocéntrica. Y es lo que hoy vamos a dedicarnos a ver, cómo la Biblia se centra en Cristo. En los tiempos de Jesucristo no existían los 27 libros que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Solamente existía lo que los judíos llamaban la Tanaj, ¿no?, que conformaban los 39 libros del Antiguo Testamento. Y Jesucristo está diciendo: esas Escrituras que ustedes tienen, que creen que en ellas hay vida eterna, son esas Escrituras las que dan testimonio de mí. Es en esa Escritura la que da testimonio de mí. Entonces eso nos sirve muy bien de introducción, porque es Jesucristo mismo el que está interpretando la Escritura. Jesucristo, siendo Dios, está interpretando la Escritura, y Él está diciendo: la interpretación correcta de la Escritura es que toda la Escritura gira en torno a mí, dan testimonio de mí. Y esto es algo que no solo menciona Cristo, esto no es un entendimiento que solamente Cristo da. Y más adelante, en las diferentes exposiciones que vayamos teniendo, vamos a hablar de hermenéutica y vamos a hablar de las diferentes corrientes hermeneuticales, pero hay una que es la interpretación canónico-redentora, histórico-redentora, que toda la Biblia se centra en la historia de redención. Básicamente toda la Biblia cuenta una misma historia, y tenemos que hoy entender eso, que la Biblia no es partes diferentes, o que la Biblia no es cosas distintas, que estos libros hablan de esto y estos otros libros hablan de esta otra cosa y este otro libro nada que ver con este otro, y que no hay una conexión en ellos, sino que están separados. Tenemos que comprender la Biblia, sí, entendiendo que son 66 libros, pero comprendiendo que esos 66 libros conforman un solo libro, una sola historia, y esa es la historia de redención. Tenemos que tener esa mentalidad a la hora de abrir la Escritura y no verla como algo separado, como algo dividido, sino como algo que cuenta un mismo punto. Por lo que vamos a ir a Génesis y vamos a ver a Cristo. Vamos a ir a Salmos y vamos a ver a Cristo. Vamos a ir a Isaías y ahí también va a estar Cristo. Vamos a ir a Mateo y ahí está Cristo. Hechos está Cristo. Hebreos está Cristo. En Apocalipsis está Cristo. Y vamos a ir a cualquier parte de la Biblia y vamos a encontrar a Cristo.
Tenemos que entender de esa forma la Escritura. Y es algo que Pedro comprendía. Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, él está hablando de esta manifestación gloriosa que tuvo con Jacobo y con Juan de la transfiguración, en la cual Jesucristo se transfigura y aparece Moisés y aparece Elías, y Pedro está narrando esa visión gloriosa a la iglesia. Y eso Pedro, mientras está contando, hace una pausa, hace una división y dice: hermanos, tenemos la palabra profética más segura. Y Pedro habla de la Escritura. Dice: a la cual vosotros hacéis bien en prestar atención, como una antorcha que ilumine en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca sobre vuestros corazones. Entonces Pedro está exhortando a la iglesia que entienda que la Biblia es la palabra profética más segura y que debemos de prestar atención a ella. Más adelante dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y Pedro reconoce aquí, la inspiración divina de la Escritura, porque dice: porque los profetas de Dios no escribieron esto por su propia idea, sino que siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron lo que está en la Escritura. Pedro entendía la inspiración de Dios detrás de la Biblia. Y Pedro comprendía que toda la Biblia hablaba con respecto a Cristo. Entonces, hermanos, esto nos lleva a comprender que nuestro canon bíblico, que son 66 libros, nos cuentan una misma historia de redención, nos habla cada libro de la Escritura sobre Cristo, y que no hay ningún otro libro además de esto que se incluya, ¿no? De hecho, de esa forma termina Apocalipsis, ¿no? ¿Lo recordamos? No podemos agregar ni quitar a ese libro de la profecía, porque hasta ahí quedó, y eso es lo que hoy reconocemos como nuestra Biblia, como nuestro canon bíblico completo. Y al hablar de Cristo de la Biblia, vamos a meternos ahorita en asuntos muy interesantes. Vamos a hablar de alusiones, vamos a hablar de tipología, vamos a hablar de teología pactual, vamos a hablar de algunas cosas que son importantes de conocer para poder identificar a Cristo a lo largo de toda la Biblia. Y de cierta forma, me gustaría que podamos comenzar precisamente hablando acerca de teología pactual, hermanos. Entonces, cuando hablamos de teología pactual, tenemos que entender que la Biblia está escrita y que la Biblia está llena de pactos. Es decir, toda la historia de la Biblia se relaciona a Dios teniendo relación con los hombres. ¿Y de qué forma tiene Dios relación con el hombre? A través de pactos, a través de promesas. Entonces, en comprendiendo eso, que Dios a lo largo de toda la Biblia se relaciona con el hombre a través de pactos, podemos identificar 3 pactos principales que tenemos en toda la Biblia. En primer lugar, vamos a señalar el pacto de redención. Ahorita lo vamos a definir mejor. En segundo lugar, vamos a tener el pacto de obras. Mientras que en tercer lugar, vamos a tener el pacto de gracia. Estos 3 pactos los encontramos a lo largo de la Escritura, y es la forma en la que Dios se relacionaba con los hombres. En primer lugar, el pacto de redención lo vamos a definir como un pacto que Dios hace consigo mismo. Es un pacto que hace la Trinidad. Y es ahí donde comienza todo. Antes de la fundación del mundo, lo que postula a grandes rasgos, porque podríamos llevarnos muchas horas hablando tan solo del pacto de redención, pero a grandes rasgos el pacto de redención es un pacto que hace la Trinidad, en la que, supongamos, se tiene esta conversación, ¿no? Bueno, vamos a crear el hombre va a pecar, entonces vamos a enviar al Hijo que muera por el hombre, y el Espíritu Santo va a convencer a esos hombres de esa verdad, y así traeremos salvación a la humanidad caída. Es un pacto que hace la Trinidad consigo mismo de cómo iban a traer salvación al hombre caído. Creemos firmemente, como dice nuestra confesión, en el capítulo 3, hablando del decreto de Dios, que Dios ha decretado en sí mismo todas las cosas, incluyendo la caída del hombre, incluyendo el pecado del hombre, pero también incluyendo la salvación del hombre. Por lo tanto, ese es el pacto de redención, el pacto que hace la Trinidad con el fin de redimir al hombre pecador. Pero hay algo muy curioso que vemos, y vamos a comprender esto. Dijimos que la Biblia no la podemos dividir, y es una realidad que tenemos que tener presente en nuestras vidas.
Pero podemos dividir de una forma útil la Biblia en Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Hoy nosotros tenemos nuestra Biblia dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Me gusta más poder mencionarlo y decirlo como Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. De hecho, originalmente esa es la palabra que significa testamento con la cual fue escrita la Biblia, pacto. Entonces, en el Antiguo Pacto, cuando Dios crea a Adán, Dios le hace una promesa a Adán. Pero ahí es donde entra el pacto de obras. Dios le dice a Adán, todo esto es tuyo, todo esto puedes disfrutarlo, tendrás mi bendición, tendrás vida, tendrás abundancia, etc. Pero si comes de esto, morirás. Ahí entra el pacto de obras. Dios da su bendición, pero esa bendición está condicionada, vamos a llamarlo de esta forma. La bendición de Dios está condicionada a la obediencia del hombre a la ley de Dios. Naturalmente estaba prevista la caída de Adán. El hombre no iba a obedecer a Dios y por lo tanto el hombre quebranta este pacto de obras. Es Adán el primer hombre quien quebranta el pacto de obras. Un pacto en el que Dios iba a dar su bendición si obedecía su voluntad, pero como Adán desobedeció la voluntad de Dios, quebranta el pacto con Dios. ¿Y esto cómo lo llamamos? Adán, decimos que Adán, y más adelante vamos a usar a Adán otra vez de ejemplo, pero ahorita en primer lugar decimos que Adán era la cabeza federal de la humanidad. ¿A qué nos referimos con esto? De alguna forma Adán era la cabeza representativa de toda la humanidad. Adán representaba a todos los hombres. Y esto es algo que entendían los escritores de la Escritura, porque cuando Pablo habla acerca de la naturaleza caída del hombre en Romanos 5, Pablo hace mención de esto. Dice, por el pecado de uno, todos son constituidos pecadores. Es decir, por la desobediencia de Adán, ahora toda la humanidad tenía una naturaleza caída. Una naturaleza depravada, pecaminosa delante de Dios. Porque Adán representaba, de cierta forma, a toda la humanidad en ese pacto con Dios. Y en el Antiguo Pacto, o en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios se manifiesta de diferentes formas a lo largo del paso del tiempo con los hombres, ¿no? Tenemos el pacto noéico, el pacto que Dios hace con Noé. Tenemos el pacto abrámico, el pacto que Dios hace con Abraham. El pacto mosaico, que es el pacto que hace con Moisés. Y tenemos también el pacto davídico, que es el pacto que hace con David. Son los principales pactos que destacamos del Antiguo Testamento, que nos ayudan a comprender cómo operaba Dios antes de la venida de Cristo. Pero hay algo muy particular que siempre vemos presente en el Antiguo Testamento y que es ahí donde entra la importancia de nuestra teología pactual, de poder interpretar la Biblia de una forma pactual, de una forma redentora, que es comprender que Cristo ya estaba presente en el Antiguo Testamento, en cada parte del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que sucede cuando se quebranta el pacto de obras? Cuando Adán peca con Dios, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Dios da una maldición por el pecado al hombre, pero en ese momento Dios mismo es el primero que profetiza o que anuncia la venida de Cristo. Ustedes recordarán Génesis capítulo 3, versículo 15, de la simiente de la mujer habrá esa victoria, ¿no? Y la serpiente habrá enemistad entre tu simiente y la de la serpiente, y la serpiente le herirá el calcañar y tú le pisarás la cabeza. Eso apunta a Cristo. Dios está hablando de la venida de Cristo. Entonces, ¿desde cuándo tenemos la promesa de la venida de Cristo? Desde el pacto de obras, desde que Adán quebranta la ley de Dios. Desde Génesis tenemos la promesa de Cristo viniendo a este mundo. Y esta promesa, hermanos, a veces solemos pensar que la salvación en el Antiguo Testamento operaba por obras. O solemos confundirnos al ver el Antiguo Testamento y pensamos que la salvación operaba a través de lo que los israelitas o lo que los hebreos realizaban, pero no es así. La salvación siempre ha sido por gracia, nunca ha sido por obras, siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por fe. Y tenemos el claro ejemplo de Abraham, quien no había hecho obras justas delante de Dios. Dios le dio una promesa, Abraham creyó en Dios, Abraham creyó en la promesa de Dios y le creyó Abraham a Dios, y eso le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, ¿no? Entonces la salvación siempre ha sido por gracia y por fe. ¿Fe en qué? No en Cristo como alguien que ya existió en la tierra, sino fe en Cristo como alguien que vendría en un futuro. Y vemos cómo es una esperanza anhelada que todo el tiempo se revela en la Escritura. Una esperanza que los profetas hablaban de ella. Una esperanza que los israelitas anhelaban que viniera.
A tal punto que cuando Jesucristo nace, ya entrando un poco más en la época de Jesús, vemos a estos hombres muy particular, ¿no? A este hombre que estaba en el templo y que anhelaba la venida del Señor y que el Señor le había prometido que hasta que viera al Mesías, él moriría, y cuando ve a Cristo dice, ahora sí ya puedo irme en paz. O esta otra mujer también que encuentran en el templo y ve a Cristo y lo mismo, ¿no? Era algo que ellos ya tenían en sus mentes y en sus corazones, el anhelo de la venida de Cristo, porque sabían que era una promesa que ellos tenían, una promesa que anunciaban los profetas, querido. Date cuenta de cuando Jeremías profetiza, y Jeremías está hablando de esa redención futura de Israel. Jeremías no está profetizando específicamente para Israel. Jeremías está hablando de la iglesia, de cierta forma, porque dice, he aquí vienen días en los que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y Jeremías está hablando de Cristo. ¿Cómo identificamos esto? Hace rato que celebrábamos la Santa Cena, mencionábamos algo muy importante que yo les dije que más tarde recordaríamos. Jesucristo toma la sangre y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces, es Cristo quien instituye el pacto de gracia, que es nuestro tercer pacto. Es Cristo a través de su muerte quien instituye este último y mejor pacto de gracia. Aquel pacto que profetizaban los profetas que vendría algún día. Y esto es importantísimo de poder entenderlo, porque ahora vemos cómo es Cristo aquel mediador de un nuevo pacto. No es que ahora Dios cambió, o que el modo de salvación cambió. El modo de salvación sigue siendo por fe y por gracia, pero ahora en la obra de Cristo. ¿Creemos firmemente que Moisés está en el cielo? Por supuesto. ¿Creemos firmemente que David está con el Señor? Claro que sí. No estaba Cristo. Entonces, ¿cómo es esto posible? Por la fe que ellos tenían en la venida de Cristo. Nosotros hoy creemos firmemente que iremos con el Señor por la fe que tenemos en la obra que Cristo ya vino a hacer. Pero tanto como los antiguos como nosotros hoy en día, entendemos y comprendemos que es Cristo ese mediador ahora de este mejor pacto, de un pacto de gracia. ¿Cuál es la diferencia? Que la ley ya no opera como un medio para salvar al hombre o esos sacrificios que se hacían, sino que ahora todo se centra en Cristo. Lo mencionábamos hace rato también, ¿no? Tenemos Éxodo 12 cuando se celebra la Pascua y este sacrificio que se hace de los animales, y eso más adelante lo vamos a volver a tocar, pero esa Pascua simbolizaba lo que Cristo algún día vendría a ser. Nosotros no celebramos la Pascua hoy en día como lo hacen los judíos, pero de cierta forma la celebramos cada día, en el sentido de recordar que esa acción simbólica en Éxodo 12 hoy significa lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y lo celebramos cada día, cada domingo, cada momento de nuestras vidas, porque comprendemos que es por ese sacrificio de Cristo es que hoy nosotros estamos aquí. Leemos, por ejemplo, Levítico, y a veces tú y yo podemos leer Levítico y decimos, esto está aburrido, esto me da sueño, esto ¿qué tiene que ver? ¿No? Tantas leyes, tantas reglas que hoy en día ya no tenemos que hacer. Pero cuando tú lees Levítico, con el entendimiento que al principio que comentábamos, de comprender Levítico de una forma cristocéntrica, y prestas atención a Levítico, te das cuenta de que Cristo brilla en ese libro, de una forma excepcional. Por ejemplo, Levítico 24. Levítico 24 nos habla del día de la expiación. Y era un día especial para el pueblo en el que sus pecados eran perdonados. Y ellos iban y sacrificaban animales, y viene todo redactado en Levítico 24, ustedes pueden leerlo con calma, todo el capítulo, y viene redactado cómo tenían que matar al animal, cuántos animales tenían que matar, de qué forma tenían que matarlos, qué tenían que hacer con su sangre, qué tenían que hacer con su grosura, qué tenían que hacer con todo, cada parte del animal, qué cosas tenían que llevar al Señor, viene redactado todo. Y tú lees eso, y te das cuenta de que eso habla de lo que algún día Cristo vendría a ser. Se sacrificaban corderos perfectos. ¿Perfectos en qué sentido? En el sentido de que no tenían enfermedades, no tenían una malformación, no tenían algún defecto en su cuerpo. Pero cuando Juan el Bautista ve venir a Cristo, dice, Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo.
Entonces ahora comprendemos que Levítico 24, que nos está hablando de sacrificios de animales y que nosotros decimos, ¿y eso qué? Comprendemos que el cumplimiento perfecto de eso es la venida de Cristo. Que eso nos está hablando de lo que algún día Cristo vendría a hacer por nosotros. Y una vez más, ahora comprendemos porque Jesús toma la copa y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y que cuando Cristo estaba en esa cruz, Él dijo, como está escrito en griego, ¿no? Tetelestai, consumado es. Cristo no está diciendo, bueno, ya morí, pero tiene que seguir matando animales. No. Jesucristo está diciendo, ya quedó pagado. Ya fue saldado todo. Ya no hay nada que podamos hacer. Ya lo he comprado. Consumado es. Y Jesucristo expira. Comprendemos el por qué Jesucristo dijo consumado es. Ya no hacía falta todo lo demás, porque Él ahora había sido el mediador de un nuevo pacto. Y esto es fenomenal porque ahora nos lleva a comprender, y creo que sería fenomenal que podamos examinar cuidadosamente en nuestro devocional en algún momento el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos es un libro muy pactual y muy teológico en este sentido. Porque Hebreos habla del Antiguo Testamento, y Hebreos es muy particular por esto, porque es un libro, una carta que estaba dedicada a la iglesia judía, ¿no? A la iglesia conformada por judíos, por gente que tenía todo el trasfondo de Abraham, de Moisés, de David, de toda la ley. Entonces, es particularmente espectacular Hebreos, porque nos habla de Cristo revelado en el Antiguo Testamento, de Cristo como el mediador de un nuevo pacto, y Hebreos 9 particularmente es fenomenal, porque dice, la sangre de los toros, de los machos cabríos, de los becerros, si esa sangre de alguna forma santificaba y limpiaba al pueblo de sus pecados, cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Porque donde hay un testamento es necesaria la muerte del testador. Y Cristo es el mediador de ese nuevo y mejor pacto. Entonces Hebreos 9 nos habla acerca de cómo todos esos sacrificios de animales en el Antiguo Testamento son el cumplimiento perfecto del sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento. Y que si esa sangre de esos animales, que eran animales imperfectos en el sentido de que no era una sangre particular, de alguna forma santificaban la vida de la gente, cuánto más ahora la sangre del Hijo de Dios, ¿no? Y como dice, para que haya un testamento y se pueda tomar posesión de un testamento es necesaria la muerte del testador. Y creo que todos comprendemos eso hoy en día. Porque aunque ninguno de nosotros a lo mejor somos expertos en leyes y somos abogados, todos comprendemos que cuando una persona tiene un testamento, ese testamento no puede entrar en vigor hasta que esa persona fallezca. Para eso esa persona deja un testamento. Y una vez que esa persona fallece, sus hijos, sus familiares, quien sea, pueden tomar posesión de la herencia que él dejó en el testamento. Cristo, para que podamos tomar posesión de la vida eterna, tuvo que morir. Y así es mediador de un nuevo y mejor pacto. Por lo tanto, todo el Antiguo Testamento lo vamos a interpretar en torno a Cristo, pero como una sombra de lo que habría de venir. Es decir, cuando vayamos al Antiguo Testamento, que es glorioso, porque mucha gente piensa que en el Antiguo Testamento no existe el Evangelio, el Antiguo Testamento está cargado del Evangelio. Es más, no sé si les ha pasado, pero yo leo a Pablo y después leo Isaías, y Pablo es una especie de Isaías del Antiguo Testamento. Hay mucho de Isaías, de Isaías en Pablo, en la forma de escribir, en la forma de hablar, en la forma de dirigirse al pueblo. El Evangelio está presente en el Antiguo Testamento. El Evangelio es la historia de redención que nos cuenta toda la Biblia. Entonces, cuando tú y yo vayamos al Antiguo Testamento, vamos a verlo, y cuando nos detengamos a ver esos sacrificios, cuando nos detengamos a ver esas leyes, cuando nos detengamos a ver esas promesas, esas profecías, vamos a verlo como una sombra de lo que habría de venir. Vemos esa Pascua y decimos, eso era lo que Cristo iba a hacer algún día. Vemos ese día de la expiación y decimos, eso es lo que algún día Cristo vendría a hacer. Vemos esos sacrificios que hacían para conmemorar la salvación, el perdón de pecados, y decimos, eso es lo que Cristo algún día vendría a hacer. Y vamos a ver todo en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que algún día
Cristo vendría a ser. Entonces es aquí donde entramos en un punto muy importante, que es poder entender verdaderamente lo que es el cristocentrismo. Nuestra vida tiene que girar en torno a Cristo, y eso nos queda claro. Pero nuestra forma de interpretar y leer la Escritura tiene que girar en torno a Cristo. Tenemos que ver a Cristo en cada parte de la Escritura. No podemos ir a la Escritura sin la mentalidad de que la Escritura habla de Cristo. Hagan en cuenta que es como ver una película e identificar inmediatamente quién es el protagonista. Toda la película gira en torno a este personaje. O leer un libro y decir, todo este libro gira en torno a este personaje. Nosotros tenemos que ir a la Biblia y comprender que toda la Biblia gira en torno a Cristo. Que cada parte de la Biblia gira en torno a nuestro Señor Jesucristo. Cada parte de ella. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar, ahora ya comprendiendo la revelación pactual de la Biblia. Aquí es donde ahora vamos a comprender otro concepto muy importante que nos va a ser útil al poder ver a Cristo en toda la Escritura, que es la tipología. Cuando hablamos de tipología, decimos lo siguiente, y es muy importante, creo yo, que como creyentes tengamos un conocimiento de lo que es la tipología, porque nos va a ayudar muchísimo a comprender cómo interpretar la Escritura. Tenemos tipos y tenemos antitipos. Comprendiendo esto, con respecto a la tipología, tenemos, como ya lo mencionamos, tipos y tenemos antitipos. Lo que tenemos que decir con respecto a la tipología son 3 puntos muy importantes, y permítanme citárselos, 5 puntos, muy importantes que quiero destacar para comprender bien y adecuadamente lo que es la tipología. En primer lugar, definimos un tipo como una persona, lugar, institución, evento, etcétera. Básicamente los tipos son personas, lugares, instituciones o eventos históricos que fueron diseñados por Dios para señalar una persona, un lugar, una institución o otro evento histórico futuro. ¿Ok? Permítanme repetirlo. Los tipos son personas, lugares, eventos, instituciones creados por Dios, diseñados por Dios, los tipos, para apuntar, para señalar al antitipo, que es una persona, lugar, institución o evento histórico futuro. Entonces el tipo es algo presente que Dios crea, y ese tipo va a tener la función de señalar, de apuntar al antitipo futuro, que va a ser algo futuro. Entonces un ejemplo de esto, otra vez tomando a Adán, es que Adán era un tipo de Cristo. Y a lo mejor suena raro, porque decimos, ¿cómo podemos decir que Adán era un tipo de Cristo? Si Adán pecó, Adán hizo esto, lo otro. Pero esto en base a un conocimiento de que Adán, definimos hace rato, que era ¿qué? La cabeza federal de la humanidad. Él representaba a los hombres, y por el pecado de uno, Romanos 5, todos fueron constituidos pecadores. En ese sentido, Adán es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a este mundo, Adán estaba siendo una persona, un tipo, que señalaba y apuntaba a una persona, un antitipo, que es Cristo. Y Cristo, cuando vino a esta tierra, fue la cabeza federal de su pueblo. Así como Adán representó a toda la humanidad, ahora Cristo representaba a su pueblo, a la iglesia. Y ahora comprendemos una vez más Romanos 5. Por la muerte de uno todos fueron constituidos pecadores, mas por la justicia de uno, aquellos que son partícipes de la justicia son constituidos justos también.
Ahora comprendemos el por qué Romanos 5 es tan importante en cuestión de tipología, porque tú y yo podemos leer Romanos 5 y decir, por la muerte de uno todos fueron constituidos pecadores y por la justicia de uno muchos son constituidos justos, y podemos decir amén y creemos en eso. Pero cuando comprendemos que Adán era un tipo, una persona que señalaba y apuntaba a Cristo, que era el antitipo, comprendemos esto y decimos, ok, Adán estaba simbolizando de cierta forma lo que Cristo algún día también vendría a ser por nosotros. La clave está en entender algo, que los tipos siempre son imperfectos. La clave está en comprender que los tipos siempre van a ser imperfectos. El tipo nunca va a ser suficiente, pero el antitipo, aquello que apunta y señala el tipo, siempre va a ser perfecto. El antitipo es imperfecto, pero su cumplimiento futuro, que es el antitipo, siempre va a ser perfecto. Otro ejemplo sería, por ejemplo, los que ya hemos mencionado: la Pascua, el día de la expiación, el sacrificio que se hacía de los animales. Todos esos sacrificios, todo ese sistema sacrificial en el Antiguo Testamento nos reveló lo que algún día Cristo vendría a comprar y a conseguir. Es decir, esos corderos perfectos en el sentido de que no tenían enfermedades, trastornos, defectos en su cuerpo, en ese sentido perfectos. Todos esos sacrificios que vemos, decimos, esos animalitos eran un tipo de Cristo. Esos sacrificios eran un tipo de Cristo, señalando, apuntando a lo que algún día Cristo vendría a ser por nosotros. Pero la diferencia es que cuando mataban animales, tenían que matarlos cada cierto tiempo. Tenían que matarlos varias veces. No era solamente, ya maté un cordero en mi vida y listo, con eso ya quedó. No, porque eran imperfectos. Pero cuando Cristo vino, una vez más, tetelestai, consumado es. Ya fue perfecto el sacrificio. Entonces vemos el cumplimiento perfecto de esa costumbre antigua de sacrificar animales. Entonces, ese sistema, por ejemplo, sacrificial de animales, fue algo creado por Dios. No vemos que lo crea Moisés, no vemos que lo crea un hombre, no, fue algo que creó Dios, fue algo que instituyó Dios, fue algo que fue diseñado por Dios, pero ¿con qué objetivo? Ya dijimos cuál es el objetivo de los tipos: señalar, apuntar el sacrificio, una vez y para siempre, de Cristo Jesús. Y ese es el primer punto a destacar de los tipos. Vamos a nuestro segundo punto con respecto a tipología. En segundo lugar, aquello a lo que apuntan los tipos, y lo mencionábamos ya un poquito en este momento, aquello a lo que apuntan los tipos siempre es mayor que el tipo. Es decir, el antitipo siempre es más grande que el tipo. En otras palabras, hay una especie de escalada, como una especie de jerarquía, como una especie de escalada en el antitipo. Está el tipo acá abajo y el antitipo es superior al tipo. Está el tipo que es imperfecto y el antitipo que es su cumplimiento perfecto. Y una vez más, por ejemplo, pongamos la sangre de los toros y la sangre de los machos cabríos. Eso señalaba a Cristo. Eso nos queda claro. Que esa sangre de esos toros y de esos machos cabríos señalaba a Cristo. ¿Dónde está la diferencia? En que esa sangre de esos machos cabríos y esos toros no podían hacer ni hicieron lo que el sacrificio de Cristo hizo. Señalaban a Cristo, por supuesto, pero eran inferiores porque no lograron hacer lo que Cristo hizo: quitar el pecado en un solo sacrificio, de una forma perfecta. Y ese es nuestro segundo punto a destacar con respecto a tipología. En tercer lugar, podemos mencionar que los tipos se parecen y no se parecen a sus antitipos. Y eso a lo mejor suena paradójico o suena chistoso. Los tipos se parecen y al mismo tiempo no se parecen a sus antitipos. Se parecen de alguna forma al antitipo, pero al mismo tiempo también los tipos no se parecen a sus antitipos. Entonces, hay tanto correspondencia en el sentido de que hay tanto que son iguales, como también hay tanto en lo que son diferenciales, hay tanto en lo que son diferentes. Una vez más, pongamos el ejemplo de los sacrificios, para comprenderlo todo en torno a este ejemplo. La sangre de los animales fue derramada, ¿ok?
nos queda claro. Eran degollados, eran desangrados estos animales, la sangre de los animales fue derramada. La sangre de Cristo también fue derramada. Son iguales en ese sentido. La sangre de los animales no quitaba el pecado. La sangre de Cristo quitaba todo pecado. Se parecen y al mismo tiempo no se parecen. Tienen cosas que son iguales y tienen cosas en que no son iguales. Y eso es algo también importante de ver la tipología. En cuarto lugar, podemos destacar que los antitipos nos dicen más sobre la función de los tipos. Es decir, cuando vemos el cumplimiento del antitipo, podemos ver con mayor claridad cuál era la función de los tipos. Y una vez más, tomando nuestro mismo ejemplo, la sangre de Cristo quita los pecados. La sangre de los animales señalaba eso. No lo hacía, pero señalaba que eso pasaría. Entonces, cuando vemos la muerte de Cristo quitando el pecado, decimos, ok, entonces la sangre de los animales, eso es lo que simbolizaba. Que algún día, a través de la sangre de Cristo, el pecado sería perdonado. Y por último, me gustaría destacar un quinto punto con respecto a la tipología, y es que los tipos no son sus antitipos. Los tipos no son sus antitipos. Tampoco los tipos como tipos son la esencia y sustancia de sus antitipos. Es decir, los tipos apuntan a Cristo, por ejemplo, con el ejemplo de los animales, pero eso no quiere decir que los animales eran Cristo. O Adán era un tipo de Cristo, pero eso no quiere decir que Adán era Cristo. Simplemente apuntaban a esa futura manifestación de Cristo. Podemos decir que David era un tipo de Cristo. ¿En qué sentido? En que el rey David era aquel rey que restauró Israel, que unió a Israel, que trajo la ley de Dios a Israel. Pero ¿qué pasó con David? David, ¿cómo nos lo describe la Escritura? Como un varón perfecto delante de los ojos de Dios. Pero cuando tú y yo leemos Samuel y vemos que David adultera, que David comete homicidio, que David engaña, que David comete a lo largo de su vida diferentes pecados delante de Dios, decimos, David de alguna forma señalaba lo que Cristo algún día vendría a ser, pero David no era perfecto. Y después vemos a Cristo viniendo y no restaurando a Israel en un sentido literal de ellos como nación, sino restaurando al verdadero Israel, que es la iglesia, trayendo salvación verdadera al pueblo. Y entonces decimos, en ese sentido, David era un tipo de Cristo. Entonces, hermanos, es importante la tipología, porque la tipología nos va a abrir mucho nuestra mente para poder ver el Antiguo Testamento como una revelación futura de lo que vendría a ser Cristo en esta tierra. Y eso nos ayuda a poder comprender el cristocentrismo, que toda la Biblia gira en torno a la persona y obra de Cristo, que toda la Escritura nos habla de Cristo, que todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos hablan acerca de Cristo. Es más, cuando Jesucristo muere, resucita, asciende al cielo, la iglesia está reunida, llega el Pentecostés, el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia, Pedro se levanta y predica. Pedro da un sermón muy importante con respecto a Jesucristo. Y vamos a Hechos capítulo 2, y aquí Pedro hace una mención muy importante con respecto a Cristo. En Hechos capítulo 2, Pedro se levanta después de ser lleno del Espíritu Santo y Pedro empieza a predicarle al pueblo en Hechos capítulo 2. Y permítanme destacar un punto muy importante. En el versículo 22 al 23 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Y ahí Pedro empieza su sermón. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis,
a este, y aquí está la clave, en el versículo 23, a este, hablando de Cristo, Pedro está hablando de Jesucristo y dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro está haciendo algo maravilloso aquí. Pedro está diciendo, Dios, Cristo, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pedro está comprendiendo algo muy importante con respecto a la muerte de Cristo. Estoy seguro que los discípulos jamás pensaron que Cristo iba a morir en una cruz. ¿Y por qué estamos seguros de esto? Estamos seguros de esto porque vemos a lo largo de los evangelios que los discípulos tenían un entendimiento algo distorsionado de quién era Cristo. Ellos veían a Jesucristo como una interpretación incorrecta de Sofonías, como un libertador que iba a venir y destruir al imperio romano y los iba a liberar de la cautividad. Y vemos que este pensamiento con respecto al Mesías es un pensamiento que también de alguna forma albergaban los discípulos. ¿Al punto de qué? Que cuando Jesús es arrestado, ¿qué hicieron los discípulos? Ellos no dijeron, oh sí, ya va a llegar la hora de nuestra redención, en la cual el Mesías va a morir en manos de los romanos, en manos de los gentiles y seremos perdonados. No, ellos corrieron, ellos huyeron, ellos se escondieron. ¿Cómo es posible que aquel que iba a venir a darnos libertad fue arrestado por estos hombres? Ellos no comprendían qué es lo que estaba pasando, a pesar de que Cristo mismo fue quien les anunció su muerte. Al punto que cuando les anuncia su muerte, ¿qué hace Pedro? Pedro, que está dando aquí el sermón en Pentecostés, en el momento antes de que Cristo muriera, Jesús anuncia su muerte y Pedro se le acerca, Señor, no permitas que te acontezca esto. O sea, Pedro no estaba entendiendo que era necesario que Cristo muriera. Pedro decía, Señor, ¿cómo vas a morir? No permitas que tal cosa te pase. Una vez que Cristo muere y resucita, los discípulos comprenden verdaderamente la obra del Mesías. Y esto es maravilloso, porque ellos tenían 39 libros del Antiguo Testamento que profetizaban la muerte de Cristo. La muerte de Cristo, y ellos no lo comprendían. Ellos no comprendían que el Mesías tenía que venir a morir. Pero cuando lo comprende, Pedro dice, Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pedro comprende y dice, Jesucristo tenía que morir. Jesucristo fue entregado por ustedes, hombres pecadores, pero porque Dios lo había determinado, porque Dios sabía que eso habría de pasar. Esto es fenomenal, porque ahora vemos a un Pedro que comprende que Cristo tenía que hacer ese sacrificio por nosotros. Y ahora comprende ese sacrificio perfecto de Cristo. Y eso es fenomenal, porque nos ayuda a comprender más cómo los autores del Nuevo Testamento comprendían y entendían la muerte de Cristo. Cómo nosotros hoy tenemos que comprender de la misma forma la interpretación bíblica con respecto a Cristo. Cómo nosotros debemos de ver eso de esa misma forma. Y hay algo muy particular, hermanos, que los judíos habían pasajes del Antiguo Testamento que claramente entendían que hablaban del Mesías, y que era algo que enfurecía a los fariseos, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesucristo comienza su ministerio y que lee Isaías y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado para dar libertad a los cautivos, para restaurar los quebrantados, para dar libertad a los presos, para anunciar el año bueno y favorable del Señor. Esa profecía era mesiánica, hablaba del Mesías. Y cuando Jesucristo dice, esta profecía se ha cumplido hoy delante de sus ojos, por eso los fariseos se llenaron de ira. ¿Por qué? ¿Qué les quiso dar a entender Jesucristo? Yo soy el Mesías. Y cuando Cristo estuvo en esa cruz, y Jesucristo dijo, y hace rato lo mencionamos en nuestra enseñanza, y Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo estoy seguro que en ese momento los fariseos se llenaron de temor y terror, porque esas palabras de Cristo eran una profecía de los Salmos con respecto a la muerte del Mesías. Y hablan acerca del quebrantamiento del Mesías. Jesucristo es el cumplimiento perfecto del Antiguo Testamento, hermanos. Y es algo que los
escritores del Nuevo Testamento comprendían. Es algo que ellos entendían. Entonces, dentro de hermenéutica y más adelante en futuros temas que toquemos vamos a comprenderlo más, pero hay algo que se llama la analogía de la escritura y es una forma de interpretar la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? No podemos tomar ningún texto de la Biblia de forma aislada y decir, bueno, esto significa esto. Para poder interpretar un texto de la Biblia, yo tengo que ver todos los textos de la Biblia que hablan sobre ese texto y que nos ayudan a interpretar ese texto. Es decir, yo no puedo sacar una interpretación simplemente, pongamos un texto así al azar, de Juan capítulo 5, versículo 40. Y decir, ya, esto significa esto y así, y nada más usar Juan 5.40. No, yo tengo que ver todo lo que gira en torno a lo que nos enseña Juan 5.40 y ver qué es todo lo que la Biblia me enseña con respecto a ese tema para poder decir, sí, está enseñando esto, o esta es la interpretación correcta de este texto. Ninguna interpretación de la Biblia es aislada, sino que toda la Biblia se interpreta con ella misma. Es decir, decimos que el principal propósito de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta por sí sola. La Biblia se interpreta a sí misma. Y eso nos lleva a un punto muy importante, hermanos, que es el último punto que quiero destacar con respecto a este conocimiento de Cristo a lo largo de toda la Biblia, que es la intertextualidad. ¿Qué es la intertextualidad, hermanos? La intertextualidad es las conexiones que hay a lo largo de la Escritura. Es decir, la Biblia, como ya lo hemos mencionado varias veces en este transcurso de tiempo, la Biblia no es algo solo, aislado, que es esto, y esto no tiene nada que ver con esto, y Génesis no tiene nada que ver con Josué, y Josué no tiene nada que ver con Salmos, y Salmos no tiene nada que ver con Isaías, y Isaías no tiene nada que ver con Mateo. No, tenemos que ser conscientes de intertextualidad en el sentido de que todo en la Biblia, todo está conectado entre sí mismo. Y esto, cuando somos conscientes de esta conexión bíblica, mencionamos otro concepto muy importante que vemos en hermenéutica, que son las alusiones y los ecos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Cuando un autor bíblico hace mención o cita las palabras de otro autor bíblico, eso es una alusión. Algunos teólogos y eruditos, principalmente en teología bíblica y en hermenéutica, señalan que aproximadamente en la Biblia hay 3.500 alusiones. Estamos hablando de que 3.500 veces aproximadamente los autores bíblicos hacen menciones de otros autores bíblicos y de sus escritos. Y esto es fenomenal. Pongamos un ejemplo muy práctico. Habacuc. Habacuc profetiza y dice en una parte, capítulo 2, el justo por la fe vivirá. Y después tenemos a Pablo, miles de años después, empezando la maravillosa carta de Romanos, en la carta de Gálatas, y Pablo dice, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y esto es fenomenal porque en Romanos, por ejemplo, capítulo 1, versículo 16, que es una de las 3 veces que Pablo cita este texto, Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pablo está dando ese escrito en el versículo 17, bueno, en el versículo 16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, primeramente para el judío, después al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y en ese momento respalda su argumento, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿Pablo qué está haciendo? Citando a Habacuc. Y eso es intertextualidad, eso es la conexión bíblica que hay. Pablo está haciendo una alusión a Habacuc. ¿Y qué decimos? Creemos, como lo dijimos al principio. Adelante, hermano. Está llevando el Evangelio. Totalmente. O sea, y eso nos lleva a otros textos. Y ese texto a que vamos nos puede llevar a otro más y así innumerables veces, ¿no? Por algo tenemos hoy una bendición muy bonita en nuestras Biblias, que nuestras Biblias a veces nos dan referencias cruzadas. Y nos dice, este texto está citando este, y abajo tenemos unos numeritos que nos dice, y este texto, y si tú te vas de ese texto, te lleva a otro, y te lleva a otro, y a otro más. Adelante, hermano. Exactamente, también. O sea, es fenomenal, y ese ejemplo lo iba a sacar justo ahorita, hermano, ahorita lo voy a sacar, pero es fenomenal esto porque nos damos cuenta y leemos la Escritura y decimos, ¡qué maravilla! Los autores del Nuevo Testamento están citando a los del Antiguo Testamento, y comprendiendo lo que Pedro dijo con respecto a la Biblia, ¿qué nos dijo?
que ningún hombre que escribió la Biblia lo hizo por su propia cuenta, sino ¿de qué forma? Siendo inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces creemos que el Antiguo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo, claro que sí, pero que el Nuevo Testamento también fue inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, cuando Pablo cita a Habacuc, Pablo lo está haciendo de una forma inspirado por el Espíritu Santo. Y Pablo está interpretando a Habacuc. ¿De qué forma? Pablo está diciendo, en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y en eso respalda su argumento diciendo, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo para poder escribir el Evangelio de Dios se revela en el Evangelio de Dios la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pablo está siendo inspirado al hacer eso, pero él está interpretando a Habacuc diciendo el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué decimos de eso? Nosotros como hombres, cuando interpretamos la Biblia, tenemos que entender algo muy importante, que nuestra interpretación de la Biblia es falible. La Biblia es infalible. La Biblia no tiene error alguno. Pero la interpretación que tú y yo podamos hacer de la Biblia, tenemos que entender que es falible, que podemos equivocarnos. Pero cuando hay alguien en la Biblia que interpreta otro texto de la Biblia, es decir, que hace una alusión, como aquí lo vemos con Pablo de Habacuc, o que existe esta intertextualidad, decimos que gracias a la intertextualidad y a las alusiones que hay en la Biblia, eso es una interpretación infalible. Porque Pablo no está dando una interpretación como tú y yo hoy la podemos dar. Pablo está dando una interpretación de un texto del Antiguo Testamento, pero además de todo siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces es una interpretación infalible. No es una interpretación que puede estar puesta a discusión, sino que es una interpretación que fue en ese momento dada por Dios mismo. Y eso es fenomenal, porque cuando vemos cómo la Escritura en el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento, decimos, esto es la conexión bíblica que vemos en todas partes. Citando otro ejemplo, Oseas habla de la libertad del pueblo de Israel y dice, ¿no?, el profeta Oseas, porque de Egipto llamé a mi hijo, llamé a mi pueblo. Y Oseas está hablando de la liberación del pueblo de Israel en el Éxodo. Y esto nos queda muy claro. Pero después, muchos años y siglos después, tenemos a Mateo hablando del nacimiento de Cristo y que por la persecución de Herodes para con los niños, José y María tienen que huir a Egipto con Jesús, y que Jesús estaba viviendo en Egipto, creció en Egipto, y dice Mateo, y todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y Mateo está citando Oseas, diciendo, esa profecía, sí, hablaba del Éxodo, pero estaba hablándonos de que Cristo, algún futuro, cuando naciera, estaría en Egipto, y de ahí regresaría al pueblo. Es decir, sí, Oseas estaba perfectamente consciente de que él estaba hablando del pueblo de Israel y del Éxodo, pero esa profecía también estaba hablando de Cristo. Entonces esto es fenomenal, porque Mateo está agarrando el texto de Oseas y no es que lo esté torciendo para darle su propia interpretación, sino que está siendo inspirado en ese momento por el Espíritu Santo para darle una interpretación aún mayor de esa profecía que apuntaba a Cristo. O Jesucristo mismo, ahora sí llegando al ejemplo que hace rato el hermano citaba, con Jonás. La generación adúltera y hipócrita le estaba demandando una señal a Cristo, ¿no? Y Jesucristo, ¿qué les dice? No les va a ser dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás, que estando él en el vientre de ese gran pez, estuvo ahí 3 días y después salió, ¿no? ¿De qué nos está hablando Cristo? De su muerte y de su resurrección. Jonás era un tipo de Cristo. No en el sentido de que Jonás murió para salvar a Nínive de la perdición, sino en el sentido de que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de ese pez, en agonía, en muerte, así Cristo también estaría 3 días en agonía, pero al tercer día Él resucitaría. Entonces podemos ver todos estos ecos, estas alusiones, esta intertextualidad en la Biblia y podemos maravillarnos de poder decir, toda la Escritura nos habla acerca de Dios, de Cristo. Toda la Escritura gira en torno a Cristo. Lo acabamos de ver hace poco, ¿no, hermanos? En Romanos capítulo 1. ¿Cómo nos dice Pablo con respecto a Cristo? Él es aquel que el Evangelio que ya había sido revelado por los profetas. Ese misterio, ¿no? Hablamos en nuestra primera enseñanza de Romanos, ese misterio que había estado oculto por siglos, pero que ahora ha sido manifestado completamente a través de Cristo. Y hay algo muy particular, igual con respecto a esto, que es en 1 Pedro capítulo 1,
Pedro igual hace mención de esto y me fascina esta parte de 1 de Pedro. En el versículo 10, al versículo 12. Fíjense, Pedro en el contexto está hablando acerca de la prueba que tenemos, que es sometida, a nuestra fe, que es preciosa, que el oro, pero que es probada, que amamos a Cristo sin haberle visto, que creemos en Él, obteniendo el fruto de esa fe, que es la salvación de nuestras almas. Y en el versículo 10 Pedro dice: los profetas que profetizaron de la gracia, los profetas entendían que era la gracia de Dios, hermanos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro está diciendo, hermanos, lo que los profetas profetizaban, anunciaban, es lo que hoy nosotros predicamos como el Evangelio de Cristo. Y esto es fenomenal, hermanos, porque ahora, como conclusión de nuestra exposición de hoy, vemos la naturaleza de Cristo, de la cual ya hemos hablado los domingos. Hablamos de la de la unión hipostática, hablamos de esta unión perfecta de la persona divina con esa naturaleza divina que añade o que se le junta a esta naturaleza humana. Vemos esa naturaleza de Cristo, pero también tenemos que comprender algo muy importante que nos enseña el credo de Nicea, que Jesucristo no es diferente a Dios. Al ser coengendrado del Padre, a ser consubstancial con el Padre, Jesucristo tiene la misma sustancia y la misma esencia que el Padre, por lo tanto es igual, como lo dice el credo de Nicea, en poder, atributos y gloria. Es decir, el poder de Dios que se revela principalmente en el Antiguo Testamento, porque de alguna forma el Padre es quien más manifestación tiene en el Antiguo Testamento, no por eso negamos la existencia del Espíritu Santo y de Cristo, para nada. Como dice el Salmo, Dios, tú no has sido fortaleza de generación a generación, antes que naciste en los montes y formases la tierra. Señor, tú ya eres Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Así es, Dios es uno, y entonces comprendemos que, aunque en el Antiguo Testamento no vemos a Cristo encarnado como en Mateo, como en Marcos, como en Lucas, como en Juan, Cristo existía. Y al ser consustancial con el Padre, Él es Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, luz verdadera. Él tiene los mismos atributos de Dios, el mismo poder de Dios, la misma gloria de Dios. Pero ahora enfocándolo en el oficio de Cristo. Ok, una cosa es, son iguales en una cuestión de poder, deidad, son un mismo Dios. Pero cuando hablamos de economía divina, ahí es donde la cosa cambia. Son iguales en poder, deidad, todo eso, pero no son iguales cuando hablamos de economía divina. Y cuando hablamos de economía divina, hermanos, hablamos de el oficio que ejerce cada parte de la deidad o cada persona de la deidad. Es decir, la obra del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo tiene el mismo poder que el Hijo y que el Padre, no es la misma obra. La obra de Cristo, aunque tiene el mismo poder que el Espíritu Santo y el Padre, no es la misma. La obra del Padre, aunque tiene el mismo poder que el Hijo y del Espíritu Santo, no es la misma. Y esto lo llamamos economía divina, el rol o el papel que cada uno desempeña. Y aquí es donde nos centramos en el oficio de Cristo. Qué maravilloso es poder recorrer los evangelios, poder ver, por ejemplo, Lucas. Lucas me maravilla con el relato del nacimiento de Cristo, porque no solo nos narra el nacimiento de Cristo de una forma tan clara. Marcos, por ejemplo, no nos señala el nacimiento de Cristo. Juan de alguna forma tampoco nos narra el nacimiento de Cristo. Lucas es muy detallista al narrar el nacimiento de Cristo. Mateo también. Mateo nos brinda hasta toda la genealogía de Jesucristo. Pero algo fenomenal es que Lucas aún nos narra el antes del nacimiento de Cristo. ¿Y a qué nos referimos con el antes del nacimiento de Cristo? Nos referimos
a cuando Juan el Bautista nace. Y hay algo muy particular cuando Juan el Bautista nace. Que, por ejemplo, Elizabeth queda embarazada, ¿no?, de Juan. María después de Jesucristo. Y hay algo muy particular, que cuando María entra a visitar a Elizabeth, Juan, de alguna forma, aún dentro del vientre de su madre, sobresalta, se emociona el bebé, ¿no? Vamos a llamarle de esa forma. Aunque nos parezca imposible, desde ese punto, aunque Juan era un bebé que todavía no veía la luz, comprendía que aquel ser que estaba formándose dentro de María y que en ese momento entró a la habitación era Cristo el Salvador. Zacarías, cuando profetiza y se le elimina esa mudez cuando nace Juan el Bautista, dice, Él preparará el camino. Y sí, Zacarías se siente feliz por el nacimiento de su hijo, profetiza acerca de Juan, pero no profetiza en torno a Juan y a lo que Juan haría. Juan profetiza en torno a Juan, pero con respecto a lo que Cristo algún día haría. Zacarías profetiza y dice, Él preparará el camino, pero es todo lo que dice, para aquel que vendrá, para aquel que hará la obra, porque Él vendrá y salvará a su pueblo de sus pecados. Y Zacarías comprende la misión que Juan tiene. Entonces, hermanos, vemos esto y vemos el oficio de Cristo y vemos el oficio salvador de Cristo y vemos todo el Evangelio en torno en el Antiguo Testamento tenemos la promesa de la venida de Cristo. Y eso es fenomenal. En el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento de la promesa de Cristo, de que Él vino y por lo tanto su encarnación. Tenemos el oficio de Cristo, todo el ministerio que Él tuvo, de la predicación del Evangelio, de las parábolas, de los milagros que Él hizo. Tenemos la muerte de Cristo narrada de una forma totalmente clara. Cada sufrimiento, cada padecimiento lo tenemos narrado en los Evangelios. Tenemos narrada la resurrección gloriosa de nuestro Salvador. Pero no solo su resurrección, sino su ascensión al cielo. Entendiendo que Él ahorita está sentado a la diestra de Dios. Pero no solo eso, sino que Él prometió que algún día regresaría. Entonces hoy podemos decir con toda certeza, toda la Escritura gira en torno a la naturaleza, atributos, oficio de Cristo. Cada parte de la Biblia nos narra lo que Cristo algún día haría. Y esto teológicamente lo llamamos, y es el último concepto que hoy vamos a ver, en latín, Scopus Scripturae, que es básicamente, permítanme escribirlo, es Scopus Scripturae. El Scopus Scripturae lo definimos como el alcance de la Escritura, es decir, el objetivo de la Escritura. Es algo que ha existido a lo largo de la historia, que hemos definido dentro de la Biblia, que el escopo de la Escritura, en pocas palabras, es el alcance o el objetivo de las Escrituras. Hagan de cuenta que cuando vamos a, por ejemplo, hay una boda. Y naturalmente creo que es obvio que los novios y los invitados quieren tener un recuerdo de esa boda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos usualmente hoy en día para poder tener recuerdo o memoria de algo que pasó? Sacamos una foto. Sacamos una fotografía. ¿Quién es el protagonista de la boda? Los novios. Aquella mujer y aquel hombre que están contrayendo matrimonio. Entonces, todos los invitados se pueden sacar fotos con los novios, y puede ser una boda de 500 personas, y esas 500 personas se pueden sacar fotos con los novios, pero el enfoque de cada fotografía siempre va a ser el mismo. Los novios. Porque ellos son los que van a figurar en cada una de las fotos. Pueden ser 500 invitados diferentes, 500 fotos diferentes, pero el centro de cada una de esas fotos siempre va a ser el mismo. El enfoque de cada una de esas fotos siempre va a ser el mismo, los novios. Del mismo modo, la Escritura nos habla de tantas cosas, nos habla de tantos asuntos, pero su escopo, su enfoque,
Su objetivo, su alcance siempre es el mismo, el cual es Cristo. Eso es lo que definimos como el scopus scripturae, el alcance o el objetivo de las Escrituras, que se refiere, por lo tanto, al centro o a la meta de la revelación canónica. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es la meta de la revelación de Génesis? Cristo. ¿Cuál es la meta, el centro de la revelación de Éxodo? Cristo. ¿Cuál es la meta y el centro de la revelación de Levítico? Cristo. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el centro de la revelación en Salmos, en Isaías, en Jeremías, en Amós, en Mateo, en Hechos, en Efesios? Cristo. Cristo es el escopo de la Escritura, es el objetivo, es el alcance, es el centro, es la meta de toda la revelación de la Escritura. Es aquello a lo que apunta toda la Biblia. El escopo es como el tiro al blanco. Es como aquello a lo que todos le apuntan y a lo que le quieren dar. Aquel lugar donde quieres darle, como por ejemplo cuando se practica arquería, aquel centro, aquel blanco al cual tú quieres darle, eso es Cristo en la Escritura. Todo apunta a Cristo. Cristo es el objetivo de toda la Escritura. Es aquello a lo que apunta toda la Biblia. Todos los profetas apuntan a Cristo. Todos los profetas hablan de Cristo. Todo el Pentateuco habla de Cristo y apunta a Cristo. Todos los libros históricos apuntan y hablan de Cristo. Todos los libros poéticos apuntan y hablan de Cristo. Todos los libros proféticos apuntan y hablan de Cristo. Los evangelios hablan de Cristo. Las epístolas hablan de Cristo. Toda la Biblia apunta y habla de Cristo. El Antiguo Testamento promete que Cristo vendrá. El Antiguo Pacto promete que Cristo vendrá. Y teniendo esa división que tenemos en la Biblia, podemos verlo de esa forma. El Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento promete que Cristo vendrá y el Nuevo Testamento testifica que ya vino. Pero tanto en un testamento como en otro, Cristo es el centro de la Escritura. Eso es cristocentrismo en la Biblia, hermanos. Cristo es el fin principal de toda la Escritura. Y creo que con eso podemos concluir, hermanos. Vimos conceptos generales muy importantes que nos ayudan para poder tener una mejor interpretación siempre que vayamos a la Biblia. Así que, si les parece, vamos a terminar con una oración, dando gracias a Dios por este momento y pidiendo que Él nos siga, como dijo que sería, por el Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, como dice Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad, Señor. Porque la exposición de tu palabra alumbra, Señor, de verdad. Gracias por hoy alumbrarnos, Señor. Gracias por hoy bendecirnos a través de tu palabra. Por una exposición, Señor, centrada en las Escrituras. Ayúdanos siempre a poder ver a Cristo revelado en cada parte de la Escritura, a contemplar su gloria, su majestad, su poder, sus atributos, su sabiduría. Todo con respecto a Cristo. Ayúdanos siempre a poder verlo, Señor, a lo largo de la Biblia. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que nos has revelado estas cosas, porque lo que hoy de Cristo conocemos es gracias a la revelación de tu palabra, Señor. Gracias por las Sagradas Escrituras, Señor, porque como Jesucristo dijo en Juan, ahora comprendemos que en ellas hay vida eterna, porque ellas dan testimonio de Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque vemos en ese Antiguo Testamento profecías y promesas, y en ese Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esas promesas, Señor. Gracias porque hoy Cristo es el cumplimiento perfecto de cada sacrificio revelado en el Antiguo Testamento, Señor. Gracias por ese bendito oficio mesiánico de Cristo, que a través de Él podemos hoy ser salvos, bendito Dios. Bendito Padre, no tenemos nada ni palabras para poder agradecerte, Señor. Hoy solo te pedimos, Señor, que sigas edificando a la iglesia, como dice
1 Corintios capítulo 3, 11, que nadie puede poner ningún otro fundamento más que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Que no haya ningún fundamento en la iglesia, Señor, que no sea Cristo revelado en la Escritura. En tus manos ponemos nuestras vidas, Señor. Te agradezco por la vida de mis hermanos, Señor, los cuales son preciosos para mí, Señor. Bendíceles, Señor. Síguenos guiando a toda verdad, Señor. Hoy te alabamos, te glorificamos, Señor, porque no hay nadie más digno que tú de suprema alabanza. En tu bendito nombre, Señor, oramos. Amén.